Bueno, ahora vamos a hacer un video que seguramente va a generar mucha controversia en las redes sociales porque voy a hablar de un caso de corrupción a la española. Bueno, para hablar del caso Ábalos, que hoy tiene en vilo a buena parte de la sociedad española, en realidad debemos remontarnos al 20 de enero del 2020, 4 años nada más. En ese momento, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó al aeropuerto de Barajas, España, con 40 maletas, valijas les decimos en Argentina, en un avión privado turco. Delcy se reunió con José Luis Ábalos, que era entonces el ministro de Transporte del primer gobierno del actual presidente Pedro Sánchez Castejón, y aunque hoy en día incluso no sabemos bien qué traían esas maletas o valijas, ni tampoco la suerte que corrieron después de la reunión que mantuvieron en privado Ábalos y Rodríguez, un sector de la prensa española sostiene desde entonces que era dinero en efectivo para financiar al partido político de izquierda Podemos, enviado por Nicolás Maduro, o sea que Maduro le había enviado a Podemos dinero en efectivo en las valijas o maletas a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Como ya comenté en la mini biografía de Pedro Sánchez Castejón, dejo el enlace aquí abajo para que la vean, en 2016 Pedro Sánchez debió renunciar a la presidencia del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, viendo truncada su posibilidad de llegar a la presidencia del país. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, una moción de censura, que sería un juicio político en Argentina, que tuvo que ver con otro caso de corrupción, entre otras cosas, claro, del PP, Partido Popular, dejó fuera de juego al entonces presidente Mariano Rajoy. Se trataba del caso Gürtel. Bueno, básicamente diré muy rápido que el caso Gürtel, al que también le voy a dedicar un video, tranquilos, pero ahora para explicarlo muy rapidito, era lavado de dinero a través del boom de la construcción inmobiliaria que vivió España entre los años 2000 y 2008. Por el caso Gürtel, todos los implicados del PP, Partido Popular, menos Mariano Rajoy, están presos. En dicha moción de censura o juicio político, el voto decisivo para el cese de Rajoy fue el de Ábalos. José Luis Ábalos, por entonces, era diputado del PSOE, mientras también se desató la pandemia del COVID-19. Koldo García había sido enrocado, o sea, lo habían puesto de ministro de Transporte cuando lo sacaron por el escándalo de Delcy a Ábalos. Y a Ábalos lo mandaron al Senado como diputado. Koldo García parece que asesoró a Ábalos en la millonaria compra de mascarillas hecha por el gobierno de Pedro Sánchez durante aquella crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial, la pandemia del COVID-19. Al igual que hizo en la Comunidad de Madrid su presidenta Isabel Díaz Ayuso del PP, a través de su hermano, que era el dueño de un gimnasio, o sea que no tenía nada que ver con el sector sanitario, el hermanito de Ayuso. Nada, habrían incurrido en un delito de corrupción también. El modus operandi fue el mismo, digamos, básicamente, tanto Koldo García, Ábalos y el PSOE inflaron el precio de la compra, o sea, hicieron sobrefacturación, y en Madrid Isabel Díaz Ayuso hizo exactamente lo mismo. Si las mascarillas costaban 10, ella dijo que costaban 20, en el PSOE hicieron igual y se quedaron, digamos, con el vuelto, como decimos en Argentina. Bueno, Isabel Díaz Ayuso fue sobreseída recientemente por la justicia, es decir, que quedó absuelta de culpa y cargo en esa situación, y el hermano ni hablar. Pasando en limpio, por si fui muy ligero y alguien no entendió algo, se perdió a mitad del camino, el PP de Mariano Rajoy se vio salpicado en 2009 por el caso Gürtel, el lavado de dinero en el boom de la construcción inmobiliaria. En 2019, Pedro Sánchez renunció a la presidencia del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, pero a Mariano Rajoy, presidente de España, le dieron el viaje en una moción de censura por el escándalo del caso Gürtel. El voto definitivo
en esa moción de censura o juicio político fue el de Ábalos. Sánchez gana la presidencia, estamos hablando del 2018, Pedro Sánchez gana las elecciones, se transforma en presidente de la nación, de España, y bueno, en el 2020, que es cuando estaba la pandemia del COVID-19, Ábalos, que era ministro de Transporte, recibe a Delcy Rodríguez, que era y todavía es la vicepresidenta de Venezuela, es decir, de Maduro, con 40 maletas o valijas, que no sabemos ni qué traían adentro. Según algún sector de la prensa era dinero para el partido político Podemos. A su vez, Ábalos luego lo mandan al Senado y ya cuando es diputado, durante la pandemia, tuvo otro caso de corrupción idéntico al de Ayuso y su hermanito que tenía un gimnasio. Ambos, digamos que compraron mascarillas, obviamente millones de mascarillas a millones de euros, y se quedaron con un vuelto. En resumidas cuentas, hay una maraña de casos de corrupción, el caso Gürtel, el caso de las mascarillas, ahora el caso, bueno, lo de las maletas de Delcy o valijas de Delcy, etcétera, etcétera. Tanto del PP como del PSOE, ya son parejitos. Los dos tienen muertitos en el placar y, en fin, nada. Mi tarea como periodista es contarlos y como verán, soy parejo, cuento los muertos de los dos, no de uno solo, de los dos. Yo pego parejo. Y cuando hacen las cosas bien también, soy parejo, las digo. Y todo esto ocurrió aquí en España, no en Sudamérica, no en Argentina, no en Venezuela. Yo soy periodista y simplemente lo cuento. Chao, salud y Garibaldi.